Mudarse de apartamento siempre fue un proceso estresante para mí, pero esta vez parecía que el universo había conspirado a mi favor. Estaba buscando un lugar mejor, más espacioso, en un barrio más seguro. Después de semanas de búsqueda, encontré un anuncio que parecía demasiado bueno para ser verdad, un apartamento lujoso, a un precio mucho más bajo que el promedio de la zona. Las fotos mostraban un espacio impecable, con ventanales enormes y una vista impresionante. El anuncio parecía legítimo, bien redactado, sin esos errores típicos de los fraudes. Y lo más importante, el supuesto propietario, un hombre llamado Daniel, respondía rápido y con educación. Al día siguiente, agendamos una visita. Cuando llegué a la dirección, me impresioné. El edificio era exactamente como en las fotos, elegante, con una portería moderna y un vestíbulo espacioso. Daniel ya me esperaba en la entrada, vestido impecablemente, blazer, zapatos sociales brillando. Me dio la mano con firmeza y me condujo hasta el ascensor, hablándome con confianza sobre el edificio, los vecinos, la seguridad. Cuando la puerta del apartamento se abrió, mi corazón aceleró. El lugar era perfecto. Pero había algo extraño. Los ambientes estaban impecablemente organizados, como si fueran escenarios montados. Sin desorden, sin ropa colgada, sin fotos familiares. Ni siquiera un frasco de champú en el baño. Al principio, pensé que tal vez era un apartamento modelo, pero Daniel pronto aclaró que vivía allí desde hacía unos meses. Soy bastante minimalista, comentó con una sonrisa forzada, como si ya hubiera dado esa explicación muchas veces antes. Aún así, algo no encajaba. El armario estaba casi vacío, con algunas camisas colgadas de manera meticulosa, como si nadie realmente usara esas prendas. La cocina parecía recién armada, con utensilios demasiado nuevos, sin ese desorden natural de alguien que realmente cocina. Incluso la cama estaba perfectamente hecha, sin una sola arruga en las sábanas. Sentía un cosquilleo extraño en la nuca, una advertencia silenciosa de que algo no estaba bien, pero lo ignoré. Después de todo, el apartamento era increíble y Daniel parecía completamente normal. Pero entonces, mientras caminábamos por el pasillo, escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Daniel dejó de hablar en medio de una frase y, por un segundo, vi su expresión cambiar. No parecía sorprendido, sino molesto. Un hombre alto, de mediana edad, con jeans y camiseta, entró al apartamento con un manojo de llaves. Frunció el ceño al vernos y dijo, sin rodeos, ¿quiénes son ustedes y qué hacen en mi apartamento? El aire pareció desaparecer. Me di cuenta de que estaba atrapada entre dos hombres que ahora se miraban en silencio, esperando que uno de ellos explicara la situación. Mi mente empezó a trabajar frenéticamente, tratando de juntar las piezas. Si este hombre realmente vivía allí, ¿quién demonios era Daniel? Y si Daniel era el dueño, ¿por qué parecía tan incómodo? Los dos se miraban y la tensión en el aire era palpable. Perdón, pero creo que ha habido un error. Vine a ver el apartamento con el señor Daniel, traté de decir, mi voz saliendo más débil de lo que hubiera querido. El hombre de jeans soltó una risa seca, sin apartar la vista de Daniel. ¿Daniel? No hay ningún Daniel aquí. Este apartamento es mío. Ya no quería ese apartamento. Solo quería salir de allí lo más rápido posible. Fue entonces cuando me di cuenta de un detalle. El hombre de jeans no parecía lo suficientemente sorprendido o confundido como para alguien que acaba de encontrar dos extraños en su apartamento. Estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Como si ya hubiera pasado por eso antes. Como si eso fuera parte de un plan. Mis manos sudaban y una alarma sonaba en mi cabeza, esto es una estafa. ¿Pero qué tipo de estafa? ¿Extorsión? ¿Secuestro? Lo único que sabía es que tenía que salir de allí. Di un paso atrás, tratando de no mostrar pánico, y me acerqué a la puerta. Fue en ese momento que Daniel sonrió, una sonrisa pequeña, discreta, como si dijera, no tan rápido. El hombre de jeans cruzó los brazos y me miró, como si estuviera analizándome. ¿Viniste sola? La pregunta parecía inocente, pero la forma en que la dijo me hizo sentir como un ratón acorralado.
No podía mostrar miedo. Respiré profundo e intenté mantener la voz firme. Sí. Y le dije a mi hermana que la llamaría en cuanto saliera de aquí. Era una mentira, por supuesto. No le había avisado a nadie que venía. Pero necesitaba que pensaran que alguien sabía dónde estaba. Daniel soltó una risa corta, como si lo encontrara gracioso, y luego intercambió una mirada con el otro hombre. Fue en ese momento que lo supe, fuera cual fuera el plan de ellos, yo formaba parte de él. Hice como si ajustara mi bolso, metiendo discretamente la mano en él, tratando de alcanzar mi celular. Pero antes de que pudiera hacer algo, el hombre de jeans bloqueó mi camino. Ya que estás aquí, ¿por qué no te sientas un rato? Podemos aclarar todo. Daniel cerró la puerta con un clic suave, pero que resonó como un trueno en mi cabeza. Mi instinto gritaba que corriera, pero mis piernas parecían de plomo. Estaba atrapada. Y lo peor, sabía que, si no salía de allí en ese preciso momento, tal vez no saliera nunca. Forzando una sonrisa, di un paso atrás, tratando de disimular mi pavor. Mira, creo que hubo un malentendido, murmuré, mi voz traicionando el nerviosismo. Daniel inclinó la cabeza, observándome con una mirada afilada, como un depredador estudiando a su presa. El hombre de jeans se apoyó en la pared, casual, como si solo estuviera esperando que me calmara. Pero yo no iba a calmarme. Cada célula de mi cuerpo gritaba que necesitaba salir de allí, y rápido. Entonces, sin pensarlo dos veces, hice lo único que se me ocurrió, me desplomé en el suelo, fingiendo desmayarme. El impacto fue más fuerte de lo que imaginé, y por un momento incluso me asusté con mi propia actuación. Pero funcionó. El silencio que siguió fue absoluto. Entreabriendo los ojos, escuché a Daniel maldecir en voz baja. ¿Qué diablos es esto? El hombre de jeans se acercó y sentí las vibraciones de sus pasos en el suelo. ¿Iban a cargarme? ¿A dejarme allí? Era un riesgo, pero cualquier cosa era mejor que quedarme a merced de ellos completamente consciente. Contuve la respiración, esperando que la idea loca de fingir un desmayo hubiera sido suficiente para desestabilizar la situación. Los segundos que siguieron parecieron eternos. Sentí el aire moverse cuando uno de ellos se agachó cerca de mí. Realmente se desmayó, murmuró Daniel, con duda en su voz. O está fingiendo, respondió el otro. Mi piel hormigueaba de ansiedad, pero me obligué a seguir inmóvil. Si está fingiendo, pronto lo descubrimos. Su tono era despreocupado, como si ya hubiera lidiado con algo así antes. Mis pulmones ardían. No podía contener la respiración para siempre. Entonces, dejé escapar un leve gemido, como si estuviera empezando a recobrar los sentidos. Mierda, gruñó Daniel, levantándose. Si se despierta gritando, estamos perdidos. Eso fue lo que necesitaba. Antes de que pudieran decidir qué hacer, solté un grito agudo y me lancé hacia atrás, arrastrándome como si estuviera en pánico total. Mis ojos desmesuradamente abiertos encontraron los de ellos, y forcé una mirada de terror absoluto. ¿Qué me hicieron?, grité, dejando que mi voz temblara. La reacción fue inmediata. Daniel levantó las manos, como si intentara calmarme. El otro hombre maldijo entre dientes, intercambiando una mirada nerviosa con él. Cálmate. ¿Estás bien? Fue solo un susto. Pero yo ya me arrastraba hacia la puerta, buscando la perilla con las manos. Necesitaba salir de allí, y necesitaba hacerlo ahora. Mis manos encontraron la perilla, y con un impulso desesperado, la giré con fuerza. Estaba cerrada. Daniel dio un paso al frente, y el hombre de jeans ya parecía listo para agarrarme. Va a estallar, dijo, su voz llena de irritación. No podía dejar que me sujetaran. En un último acto de desesperación, giré mi cuerpo con toda la fuerza que pude y le di un codazo a la pared, soltando un fuerte grito de dolor. El impacto fue suficiente para hacer un ruido seco, lo bastante fuerte como para resonar en el pasillo del edificio. Si alguien estuviera cerca, lo habría escuchado. Los dos hombres se detuvieron al instante. Por primera vez, vi duda en los ojos de Daniel. Si me desaparezco, ya hay gente que sabe dónde estoy, grité,
mi voz temblorosa pero firme. Déjame salir ahora. La verdad era que nadie sabía dónde estaba, pero ellos no podían estar seguros de eso. El silencio que siguió fue insoportable. Daniel intercambió una mirada con el otro hombre y por un momento pensé que estaba perdida. Pero entonces soltó un suspiro pesado y puso los ojos en blanco. Está bien. Ve. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía desbloquear la puerta cuando él giró la llave y la abrió para mí. No lo pensé 2 veces. Corrí. Disparé por el pasillo sin mirar atrás. Mi cuerpo temblaba por completo, pero no pararía hasta estar lejos de allí. Entré al ascensor y presioné el botón del piso bajo repetidamente, como si eso pudiera hacer que bajara más rápido. El espejo dentro de la cabina reflejaba mi rostro pálido, los ojos desorbitados, la respiración agitada. En cuanto las puertas se abrieron, salí disparada por el vestíbulo, ignorando la mirada confusa del portero. No paré hasta estar en la acera, el viento frío golpeando mi rostro. Saqué el celular con las manos temblorosas y marqué para la policía. Poco después, llegaron 2 patrullas, y conté todo. Subieron a verificar, pero el departamento estaba vacío. Ni Daniel, ni el hombre de jeans, ni muebles. Como si nadie hubiera estado allí. El portero juró que nunca había visto a ninguno de los dos. No había registros de ellos entrando al edificio, ni el nombre Daniel en el sistema de residentes. Fue como si el golpe se hubiera desmantelado en cuestión de minutos. Hasta hoy, no sé exactamente cuál era su plan, pero sé que escapé por muy poco. Nunca más hice visita sola. Tenía 22 años en esa época, vivía sola en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad y trabajaba como asistente en una oficina de diseño. No era de salir mucho, pero esa noche, una amiga me convenció de ir a una fiesta. Al principio, la fiesta fue divertida, pero después de un par de horas, el ruido y la multitud empezaron a incomodarme. Como ya era tarde y no quería molestar a nadie pidiendo un aventón, decidí tomar un taxi. El conductor llegó rápido, un hombre de unos 50 años, con cabello ralo y barba canosa, con una sonrisa amigable que parecía genuina. Me preguntó si me había divertido, y respondí con un gesto, algo cansada. Al principio, fue una conversación normal, sobre el tráfico, el clima, esas cosas de cortesía que uno dice solo para no parecer grosero. Pero después de unos minutos, comencé a notar algo extraño. El trayecto hacia mi casa era simple, básicamente una recta con algunas curvas. Pero, de repente, giró hacia una calle lateral que no reconocía. Al principio traté de ser educada. Creo que esta no es la mejor ruta, comenté, sonriendo un poco. Él miró por el retrovisor y dijo, con un tono demasiado calmado, no te preocupes, señorita. Este es un atajo, te llevo a casa en un segundo. Quise creerle. Tal vez él realmente conocía un camino mejor. Pero a medida que avanzábamos, la calle se volvía cada vez más desierta. Lo que antes eran postes iluminados y edificios se convirtió en una carretera oscura, flanqueada por terrenos baldíos y almacenes abandonados. Intenté disimular mi inquietud y traté de sacar mi celular para ver el GPS. Sin señal. Mi corazón empezó a latir más rápido. Miré hacia la puerta y traté de abrirla discretamente, pero no pude. Fue entonces cuando me di cuenta de que los seguros de seguridad para niños estaban activados. Tragando saliva, dije, oye, creo que prefiero ir por el camino habitual. Intenté mantener mi voz firme, pero sin sonar desesperada. Él no respondió. El silencio fue peor que cualquier excusa que pudiera dar. Ahora, la sonrisa amigable había desaparecido. Mantenía los ojos fijos en la carretera, las manos sosteniendo el volante con una firmeza casi mecánica. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Estaba encerrada, sin señal en el celular y en un coche que se alejaba cada vez más de cualquier lugar mínimamente seguro. Miré hacia la calle. Ningún coche, ninguna alma viva. Si no hacía algo pronto, sabía que no habría forma de pedir ayuda después. Fue entonces que noté un detalle. La ventana del lado del pasajero estaba entreabierta,
solo unos pocos centímetros, pero lo suficiente para intentar algo. Con la mano temblorosa, metí los dedos en el bolsillo de la chaqueta y sentí las llaves de mi apartamento. La idea fue automática: si lograba meter las llaves allí y empujarlas hacia abajo, tal vez podría destrabar la puerta. Con los dedos temblorosos, encajé la punta de la llave en el espacio entre el seguro y la puerta. El taxi oscilaba ligeramente en la carretera irregular, dificultando mi movimiento, pero seguí intentándolo. Solo necesitaba un empujón. Fue entonces cuando el conductor desvió la mirada de la carretera y me miró por el retrovisor. ¿Qué estás haciendo ahí atrás? Su voz salió baja, demasiado controlada, lo que me puso más nerviosa. Rápidamente retiré la mano y forcé una sonrisa. Nada, solo organizando mi bolso. Él no respondió. Solo me miró unos segundos más de lo necesario y luego volvió a mirar al frente. Ahora, mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. La oscuridad de la calle parecía engullirme, y lo peor era que él no parecía tener prisa. El coche reducía la velocidad de vez en cuando, como si estuviera esperando el momento adecuado para ¿hacer qué? Ni siquiera quería imaginarlo. Mis pensamientos iban tan rápido que no podía aferrarme a una idea concreta. Miré nuevamente la ventana entreabierta. Si me apresuraba, tal vez podría meter los dedos y bajarla. O tal vez, si gritaba, ¿alguien me escucharía? Pero, ¿y si él reaccionaba antes de que pudiera? Todo mi cuerpo estaba en alerta máxima, respirando con dificultad. Sabía que tenía que actuar, y rápido. Tomé una decisión impulsiva. Llevé la mano lentamente hacia la ventana, intentando no llamar la atención, y forcé los dedos por la pequeña abertura. El cristal bajó algunos milímetros, pero lo suficiente para que pudiera meter la otra mano y bajarlo por completo. El aire frío de la noche invadió el coche, y antes de que el conductor se diera cuenta, saqué el brazo y empecé a agitarlo desesperadamente. ¡Socorro! ¡Ayuda! Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, llena de desesperación. El conductor se dio cuenta al instante. Con un movimiento brusco, pisó el freno y se giró hacia atrás. Su rostro ahora era completamente diferente. La sonrisa amigable había desaparecido, dando paso a una expresión vacía y tensa. Te estás comportando muy mal, señorita. Antes de que pudiera hacer algo, tomé la única decisión que me quedaba: empujé mi cuerpo contra la puerta y metí el brazo por la ventana con toda mi fuerza, intentando alcanzar la manija del lado exterior. Mis dedos resbalaron por la chapa del coche, pero de repente sentí el metal frío de la palanca. Sin pensarlo dos veces, tiré con todo. La puerta se abrió de golpe y mi cuerpo fue lanzado fuera del coche. Caí con fuerza sobre el asfalto, rasponiéndome las manos y las rodillas, pero ni siquiera sentí el dolor. Todo lo que podía pensar era: corre. Me levanté torpemente y comencé a correr lo más rápido que podía, sin mirar atrás. Mis pulmones ardían y mis piernas temblaban mientras corría sin rumbo por la calle oscura. No sabía dónde estaba, solo sabía que tenía que poner la mayor distancia posible entre mí y ese coche. Detrás de mí, escuché el sonido de las puertas del taxi cerrándose. Mi corazón se disparó. ¿Él había salido del coche? ¿Iba a correr tras de mí? El pánico me invadió y, por un momento, pensé que mis piernas iban a ceder. Pero entonces, como por milagro, vi una luz parpadeando más adelante. Una tienda de conveniencia, pequeña y desgastada, pero abierta. Corrí a toda velocidad, ignorando el dolor en las piernas y los cortes en los brazos, y casi derribé la puerta de vidrio al entrar. El dependiente, un hombre de unos 30 años, me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Señorita, ¿está bien?» Mi respiración estaba entrecortada y necesité algunos segundos para poder hablar. «Hay un hombre, él». La puerta de la tienda crujió detrás de mí y mi piel se erizó. Me di vuelta, esperando ver al conductor allí, pero nada. La calle estaba vacía. El taxi había desaparecido. El dependiente se acercó, visiblemente preocupado, y tomó el teléfono. ¿Quiere que llame a la policía? Quería decir que sí, pero una parte de mí sabía que no serviría de nada.
No sabía la matrícula del coche, ni el nombre del conductor. Solo sabía que él estaba suelto, tal vez ya buscando a otra pasajera. Me senté en una de las sillas de plástico de la tienda, tratando de controlar mi respiración. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sostener el vaso de agua que el dependiente me dio. Mi cuerpo aún estaba en estado de shock, el corazón latiendo con fuerza como si aún estuviera corriendo. ¿Tienes a alguien a quien llamar?, me preguntó, y fue entonces que recordé mi celular. Saqué el dispositivo con los dedos temblorosos y, esta vez, la señal había vuelto. Llamé a mi amiga, y en menos de 15 minutos, ella llegó conduciendo, pálida y desesperada. El dependiente insistió en que llamara a la policía, pero al final, solo quería irme. No sé si fue un error, pero en ese momento, estar dentro de un coche seguro, con alguien que conocía, era todo lo que importaba. Hasta hoy, no sé cuál era la intención de ese conductor, pero sé que si no hubiera reaccionado a tiempo, quizás no estaría aquí contando esta historia. Pasé meses sin tomar taxis ni coches de aplicación. Cuando volví a usarlos, siempre me aseguro de que las puertas estén desbloqueadas y el GPS esté funcionando. Y aún así, cada vez que entro a un coche sola de noche, siento ese escalofrío en la espalda. Como si, en cualquier momento, pudiera encontrarme nuevamente en esa carretera oscura, sin salida. Me mudé a este apartamento hace unos 3 meses. Era un lugar sencillo, pero bien cuidado, con una vista decente y un alquiler que se ajustaba a mi presupuesto. Quería un nuevo comienzo. Después de terminar una relación larga y salir de la casa en la que viví durante años, este cambio parecía lo correcto. Los primeros días fueron algo solitarios, pero pronto hice amistad con algunos vecinos, especialmente con el señor Antonio, un hombre de cabellos blancos y gafas gruesas que vivía en el piso de arriba. Parecía simpático y servicial, siempre con una sonrisa fácil y dispuesto a darme recomendaciones sobre el vecindario. Al principio, me pareció reconfortante su atención. Traía frutas del mercado, me indicaba restaurantes cercanos e incluso me ayudó con un problema en la ducha. Te va a encantar vivir aquí, es un edificio muy tranquilo, solía decir. Pero, con el tiempo, comencé a notar algunas cosas extrañas. Siempre estaba cerca. Si salía al mercado, lo encontraba en el pasillo. Si volvía del trabajo, allí estaba él en el balcón, observándome mientras aparcaba el coche. Llegué a probar una teoría, un día salí muy temprano, antes de las 6 de la mañana, y cuando regresé, ya después de las 10 de la noche, allí estaba él, apoyado en la puerta de su apartamento, como si estuviera esperándome. Eso comenzó a inquietarme. Al principio traté de ignorarlo, convenciéndome de que solo era coincidencia. Pero después llegaron los pequeños regalitos. Primero, una bolsita con dulces dejada en la manija de mi puerta. Luego, una planta en una maceta de cerámica, con una nota que decía, para alegrar tu nuevo hogar. Al principio pensé que era un gesto amable, pero pronto la sensación de incomodidad se apoderó de mí. Nunca le había dicho que me gustaban las plantas. Nunca mencioné mi marca favorita de chocolates. Simplemente lo sabía. Una noche, después de un día agotador en el trabajo, llegué a casa y lo encontré parado en el pasillo, justo frente a mi apartamento. Sonrió, como siempre, pero había algo diferente en su mirada. Hoy llegaste tarde, dijo. No podía moverme. ¿Cómo sabía que mi rutina había cambiado? Murmuré algo sobre el tráfico y pasé rápidamente a su lado, cerrando la puerta tras de mí. Esa noche, dormí con la sensación de que alguien me observaba. A la mañana siguiente, desperté con una decisión tomada, necesitaba cambiar la cerradura. Ya no me sentía segura allí, y esa sensación de ser observada me estaba consumiendo. Llamé a un cerrajero recomendado por el administrador y, en menos de una hora, mi puerta tenía una nueva cerradura. Cuando salí para el trabajo, me crucé con el señor Antonio en el pasillo. Miró mi puerta con una expresión difícil de descifrar, algo entre curiosidad y descontento. No dijo nada, pero sentí que sabía lo que había hecho. Esa noche, cuando volví, no estaba en el balcón como de costumbre, lo que debería haber sido un alivio.
Era como si algo estuviera a punto de suceder, algo que aún no lograba entender. Esa noche salí a cenar con una amiga, tratando de alejar los malos pensamientos. Estuve fuera hasta tarde, disfrutando de la sensación de estar lejos de ese edificio. Pero cuando volví, sentí un escalofrío recorrer mi espalda tan pronto como me detuve frente a la puerta. Algo no estaba bien. Saqué las llaves y noté que la puerta estaba entreabierta. No mucho, pero lo suficiente para saber que alguien la había abierto. Mis manos temblaban mientras empujaba la puerta lentamente. La luz de la cocina estaba encendida. En el centro de la mesa había un plato con galletas frescas. El dulce aroma aún flotaba en el aire, como si las hubieran colocado allí minutos antes. Mi primer instinto fue correr, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. Mi cerebro trataba de racionalizar lo que estaba sucediendo. Tal vez olvidé dejar la puerta sin cerrar. Tal vez el cerrajero no hizo bien su trabajo. Pero entonces noté algo extraño. La nueva cerradura no mostraba señales de haber sido forzada. Ningún rasguño, ninguna marca. Era como si la puerta hubiera sido abierta por alguien que tenía la llave. Pero eso era imposible. Nadie más tenía acceso. Tragando saliva, di un paso vacilante hacia adentro. El apartamento estaba silencioso, pero algo en el ambiente parecía extraño. La sensación era que no estaba sola. Tomé mi celular y llamé a la portería. La voz somnolienta del conserje contestó después de algunos toques. «Hay alguien en mi apartamento», susurré, tratando de mantener mi voz firme. Dudó antes de responder. «Eso es imposible, señorita. Nadie ha entrado». Mi voz fallaba. Me aseguró que las cámaras de seguridad estaban funcionando y que nadie había pasado por mi puerta. Ningún visitante, ningún movimiento sospechoso. «Debe haber dejado la puerta abierta», dijo, sin darle mucha importancia. Pero yo sabía que no lo había hecho. Y entonces, un pensamiento me golpeó como un puñetazo en el estómago. Si nadie había entrado por la puerta de entrada, ¿cómo llegaron esas galletas allí? Mi mirada recorrió el apartamento, cada sombra parecía más profunda, cada rincón oscuro parecía esconder algo. Cerré la puerta con un movimiento brusco, trancándola de inmediato. El olor de las galletas, antes inofensivo, ahora era nauseabundo. Me acerqué a la mesa con pasos cortos, vacilantes. El plato era de porcelana blanca, un modelo que nunca había visto antes. Y entonces noté un detalle que me hizo retroceder. Al lado del plato, había una servilleta doblada con una nota escrita en una caligrafía meticulosa: «Espero que te haya gustado la sorpresa. Cuídate». Esa no era mi letra. Y lo peor, no era un regalo. Era una advertencia. Mis manos temblaban cuando abrí la aplicación de las cámaras de seguridad. Si nadie había entrado por la puerta de entrada, entonces solo podía haber una explicación. Desplacé la grabación de la última hora, avanzando rápidamente. Nada. Ningún movimiento en el pasillo. Ninguna entrada sospechosa. Hasta que, por reflejo, cambié la cámara al balcón. Mis dedos se congelaron en la pantalla. En el rincón más oscuro de la grabación, algo se movió. Una sombra, una figura encorvada, inmóvil junto a la puerta de vidrio. La sangre se me heló. La puerta del balcón estaba destrancada. Y antes de que pudiera reaccionar, sentí una presencia detrás de mí, una respiración lenta, dentro de mi apartamento. Giré sobre mis talones tan rápido que casi tropecé con la mesa. Pero no había nadie allí. El apartamento seguía en silencio, como si nada hubiera pasado. Mi pecho subía y bajaba con respiraciones cortas e irregulares, mis ojos barrían cada rincón de la habitación. Pero sabía lo que había sentido. Esa sensación de estar siendo observada, de que algo estaba allí conmigo. Mi mirada fue directamente hacia la puerta del balcón. Estaba ligeramente abierta, como si alguien la hubiera empujado hace poco. El viento frío movía las cortinas, pero afuera, nada. Ninguna sombra, nadie a la vista. Mi cuerpo entero temblaba mientras me acercaba, cada paso parecía un desafío. Toqué la puerta de vidrio y la deslicé para cerrarla, asegurándola con fuerza.
pero mi mente no dejaba de martillar la misma pregunta: ¿cómo alguien entró aquí? El edificio era alto, mi balcón no tenía acceso directo. Quienquiera que fuera, había estado aquí dentro. El pánico se apoderó de mí. Agarré la llave del apartamento, mi bolso y salí corriendo sin mirar atrás. Pasé la noche en la casa de una amiga, pero no dormí ni un segundo. A la mañana siguiente, volví al apartamento acompañada de un amigo. Intentó calmarme, diciéndome que probablemente había olvidado la puerta del balcón abierta y que el viento podría haberla movido. Pero sabía que no era eso. En cuanto entré, sentí ese peso en el aire, esa sensación de que alguien había estado allí. El plato con las galletas seguía sobre la mesa, intacto. El billete, doblado al lado. Algo me inquietaba, algo que no había notado la noche anterior. Tomé el papel y lo di vuelta. En la parte de atrás había un nuevo mensaje garabateado: no te asustes. Solo quería verte más de cerca. Me negué a pasar otra noche allí. Llamé al administrador, le expliqué todo y exigí ver todas las grabaciones de las cámaras de seguridad. Pareció escéptico, pero aceptó. Me senté en la sala de monitoreo mientras él avanzaba las imágenes. Nada en la puerta principal. Nada en el pasillo. Pero entonces cambió a la cámara del estacionamiento. Y allí estaba él. El señor Antonio. De pie cerca de la entrada del edificio, mirando hacia arriba, en dirección a mi apartamento. Estuvo allí, inmóvil, durante casi una hora. Como si esperara algo. Y luego, sin mirar atrás, simplemente desapareció de la grabación, como si nunca hubiera estado allí. El administrador frunció el ceño, visiblemente incómodo. Extraño, no hay registro de que haya entrado o salido del edificio, murmuró, retrocediendo varias veces en la grabación. Pero lo más perturbador era que, a pesar de estar allí, el señor Antonio nunca interactuaba con nada. Nadie lo saludaba, nadie lo esquivaba, era como si fuera una sombra ignorada por todos. La idea me repugnó. Recordé todas las veces que hablé con él, como parecía estar siempre cerca. Pero ahora, viendo eso, una horrible duda creció dentro de mí: ¿y si nunca había estado realmente allí? No esperé para descubrirlo. Tomé mis cosas y dejé el apartamento ese mismo día. Nunca volví. Nunca volví a ver al señor Antonio. Pregunté al administrador sobre él algunas semanas después, pero solo frunció el ceño y dijo que no había nadie con ese nombre viviendo allí. Me aseguré de nunca más mirar atrás. Pero a veces, cuando estoy sola en casa, siento como si aún estuviera siendo observada. Nunca fui de rechazar dinero fácil, y por eso acepté ese trabajo de niñera sin pensarlo dos veces. Era una noche de viernes, y mi amiga de la universidad, Clara, me envió un mensaje diciendo que una familia rica necesitaba urgentemente a alguien para cuidar de su hijo. El pago era absurdo para una sola noche, algo que nunca ganaría ni en una semana en el café donde trabajaba. Sin hacer muchas preguntas, acepté. Tomé un autobús hasta el barrio, un lugar que nunca había oído mencionar, pero que parecía sacado de una película. Las casas eran enormes, iluminadas por faroles antiguos que proyectaban sombras distorsionadas sobre el asfalto. El viento frío de esa noche hizo que mi estómago se retorciera sin motivo aparente. Solo era un trabajo de niñera. Fácil, ¿verdad? Cuando llegué, un hombre de traje y una mujer impecablemente vestida me recibieron en la puerta. Ambos sonreían, pero había algo extraño en ellos, como si ese gesto fuera más ensayado que natural. Me pidieron que entrara y me explicaron todo de forma rápida y objetiva. Su hijo, un niño llamado Teo, ya estaba dormido en su cuarto. Solo tenía que vigilar el monitor y llamarlo si algo fuera de lo normal ocurría. Parecía simple, hasta que la mujer tosió y, con una mirada más seria, dijo: «Hay algunas reglas en la casa y pedimos que las sigas rigurosamente. No entres en los cuartos del piso de arriba y, si escuchas algún ruido proveniente de allí, ignóralo. Es solo la casa ajustándose». La explicación fue vaga y desconcertante, pero asentí sin hacer preguntas. Solo necesitaba sobrevivir hasta el amanecer.
Me acomodé en la sala, tratando de ignorar la extraña sensación que esa casa me causaba. Todo era grande, demasiado limpio, casi estéril. El sofá parecía intocado, las cortinas estaban perfectamente alineadas y los cuadros en las paredes mostraban retratos familiares en los que las sonrisas parecían incorrectas. Había algo en esos ojos que me hacía desviar la mirada. Saqué mi celular para pasar el rato, pero la conexión a internet era pésima. Suspiré e intenté distraerme viendo algo en la televisión. El silencio era denso, como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración. Entonces, escuché el primer ruido. Provenía del piso de arriba. Pasos. No era el crujido aleatorio de la madera, eran pasos lentos, calculados. Me senté más erguida, tratando de convencerme de que era cosa de mi cabeza. Pero luego vino el segundo sonido, un susurro. Bajo, arrastrado, casi como si alguien estuviera hablando directamente en mi oído. Lo que fuera eso, no parecía solo la casa ajustándose. Miré el monitor, pero la pantalla mostraba a Theo durmiendo profundamente. Entonces, ¿quién estaba allí arriba? Traté de ignorarlo, concentrándome en la televisión, pero los ruidos continuaron. Pasos que iban y venían por el pasillo del piso de arriba, susurros que parecían mezclarse con la suave brisa que pasaba por las cortinas. Mi corazón latía fuerte y me convencí de que solo estaba sugestiva por lo extraño de la casa. Tal vez era el viento. Tal vez algún tubo viejo vibrando dentro de las paredes. Pero entonces, el monitor del bebé parpadeó. La pantalla se oscureció por un segundo y, cuando volvió, Theo ya no estaba acostado en la cama. En su lugar, la cama estaba vacía, las sábanas ligeramente arrugadas, como si alguien las hubiera tirado apresuradamente. Contuve la respiración, esperando que simplemente se hubiera levantado y estuviera jugando en el suelo, pero no había señal de él. La pantalla se volvió granulada por un momento y, en una esquina de la habitación, una sombra pareció moverse. Salté del sofá, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal. No podía ser que se hubiera desvanecido así. Corrí hasta las escaleras, dudando por un instante. Las reglas resonaron en mi mente como una advertencia lejana, pero en ese momento no me importaron. Solo quería encontrar a Theo. Subí rápido, sintiendo el aire volverse más pesado con cada escalón. El pasillo del piso de arriba era largo y oscuro, solo una luz débil iluminaba las puertas cerradas. La alfombra amortiguaba mis pasos, pero escuché otro sonido, una respiración lenta, profunda, proveniente de algún lugar delante de mí. El cuarto de Theo era la tercera puerta a la derecha. Mi corazón latía tan fuerte que casi ahogaba los susurros, que ahora sonaban más cerca, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Cerré los puños, tragué saliva y avancé, sabiendo que, pasara lo que pasara, ya había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Mi mano temblaba cuando giré la manija de la puerta del cuarto de Theo. La puerta se abrió lentamente, rechinando en el silencio pesado del pasillo. El cuarto estaba oscuro, solo una lámpara tenue iluminaba un osito caído en el suelo. Theo no estaba allí. Miré por la habitación, tratando de encontrar alguna señal de él. Las cortinas se movían levemente, como si alguien acabara de pasar por allí. Caminé hacia la cama, sintiendo el aire frío en la nuca. Algo no estaba bien. Cuando me giré para salir, la puerta del armario se deslizó un poco hacia un lado, emitiendo un sonido seco. Un olor extraño llenó el aire, algo húmedo y metálico. Me acerqué despacio, cada paso parecía más pesado que el anterior. El silencio de la casa parecía aún más intenso allí dentro. Con la punta de los dedos, tiré de la puerta del armario. En el instante en que se abrió por completo, mi cuerpo entero se paralizó. Theo estaba allí dentro, acurrucado en una esquina, con los ojos muy abiertos y brillando de miedo. Pero antes de que pudiera decir algo, él puso el dedo sobre sus labios y susurró, SHHH. Él está aquí. Pero un ruido detrás de mí me hizo girar de un salto. En el pasillo, las otras puertas ahora estaban entreabiertas, como si alguien, o algo, estuviera observándome desde cada una de ellas. Y entonces, por la rendija más cercana,
vi un par de ojos oscuros y profundos que me miraban fijamente. El aire se volvió pesado, como si la propia casa hubiera contenido la respiración conmigo. Los ojos en la rendija no se movían, pero sentía que me estaban estudiando, esperando alguna reacción de mi parte. Teo tiró de mi brazo con una fuerza sorprendente para un niño y susurró desesperado: «Cierra la puerta, rápido». Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente procesara. Cerré la puerta del armario con un golpe y me acurruqué a su lado. Oíamos los pasos pesados acercándose, arrastrados, como si la cosa estuviera probando el suelo, sintiendo la textura de la alfombra bajo sus pies. El olor extraño se volvió más fuerte, provocándome náuseas. Mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas no obedecían. Era como si ese sonido, ese olor, ese momento, me hubiera aprisionado allí. Teo apretó mi mano con tanta fuerza que sentí sus pequeñas uñas clavándose en mi piel. No lloraba, no temblaba, solo se quedaba allí, petrificado, como si ya supiera exactamente qué hacer para sobrevivir. Al otro lado de la puerta, algo respiraba profundamente, inhalando el aire, oliéndonos como un depredador que encuentra a su presa. «No hagas ruido», susurró Teo tan bajo que casi no pude oírlo. «Si nos movemos, él abrirá la puerta». Mi estómago se retorció. ¿Él? ¿Quién era él? ¿Qué había allí afuera? Contuve la respiración, tratando de silenciar hasta los latidos frenéticos de mi corazón. Entonces, de repente, la respiración del otro lado cesó. El silencio fue aún peor. Por un momento, pensé que tal vez todo había terminado. Tal vez se había ido. Pero luego, un sonido que nunca podría olvidar resonó en la habitación. Un crujido seco, seguido de un rasguño largo en la puerta del armario. Como si unas uñas afiladas estuvieran probando la madera, experimentando su resistencia. Mi cuerpo entero se paralizó. Teo enterró su rostro en mi brazo, sus pequeños hombros temblando. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, pero cada segundo parecía una eternidad. El olor podrido aún impregnaba el aire y sentía una presencia al otro lado de la puerta. El tiempo se desaceleró y entonces, nada. El silencio volvió, opresivo y absoluto. Esperé algunos minutos más antes de reunir valor para mover un músculo. Mi corazón golpeaba contra mi pecho cuando estiré mi mano temblorosa y toqué la manija del armario. Teo sostuvo mi muñeca y negó con la cabeza, pero no podía quedarme allí para siempre. Contando hasta 3 mentalmente, giré la manija despacio y empujé la puerta solo lo suficiente para espiar. El cuarto estaba vacío. Las puertas en el pasillo estaban cerradas nuevamente, como si nada hubiera pasado. El mal olor había desaparecido. Tomé a Teo en brazos y bajé las escaleras sin mirar atrás. Tomé mi mochila y salí por la puerta principal, cerrándola con llave detrás de mí. Nunca volví a esa casa. Los padres de Teo nunca me volvieron a llamar, y cuando traté de ponerme en contacto, el número estaba desconectado. ¿La casa? Ya no existe. Cuando pasé por el barrio algunas semanas después, esperando al menos verla de lejos, encontré solo un terreno vacío, como si nunca hubiera existido nada allí. Ninguna explicación, ninguna respuesta. Fui acepta salir con un hombre que apenas conozco, pero él parecía diferente. Su nombre era Daniel, uno de esos hombres que sonríen con los ojos y hablan con una calma envolvente. Un amigo en común nos presentó y me aseguró que era un tipo increíble. Ya sabes, ese tipo que es encantador sin parecer forzado. Pues bien, después de unas cuantas conversaciones, me invitó a tomar algo en su casa, un loft elegante en el centro de la ciudad. Dudé un poco, pero finalmente acepté. Cuando llegué, el lugar era impecable, minimalista, moderno, todo meticulosamente organizado, sin un solo objeto fuera de lugar. Pero, de inmediato, sentí esa incomodidad extraña, esa sensación en la nuca que te eriza sin razón aparente. Nos sentamos en el sofá y él fue a buscar un vino. Mientras esperaba, mis ojos recorrían el apartamento, absorbiendo cada detalle. Era bonito, sí, pero frío. Casi, sin vida. No había fotos, ni señales de que alguien realmente viviera allí.
Fue entonces cuando mis ojos cayeron en algo. En una esquina de la sala había una vitrina de vidrio cerrada. Parecía una exposición, pero lo que había dentro no tenía sentido. Pequeños objetos femeninos, pendientes, labiales, pulseras delicadas, todos dispuestos con una meticulosidad excesiva. Mi estómago se revolvió. No usaba joyas, pero mi bolso tenía un labial. ¿Y si ese fuera el criterio de selección? Tragué saliva e intenté ignorar la ola de pavor que subía por mi pecho. Necesitaba pensar rápido, pero sin mostrarlo. Si él notaba que estaba incómoda, podría reaccionar de manera impredecible. Enderecé mi postura y fingí examinar la decoración, como si solo estuviera admirando su buen gusto. Me forcé a sonreír cuando volvió con 2 copas de vino, sentándose junto a mí. «Espero que te guste el tinto», dijo, levantando su copa en un brindis casual. Mi corazón latía tan fuerte que creí que podría oírlo. Acepté la copa, pero no bebí. Ni una gota. «Me gusta tu casa», comenté, tratando de sonar natural. «Parece muy organizada». Sonrió, orgulloso. «Me gusta mantener todo en su lugar. Los pequeños detalles hacen toda la diferencia». Los pequeños detalles. Como esos en la vitrina. Mis ojos querían volver a mirarla, pero me obligué a mantener el contacto visual. Él inclinó un poco la cabeza, como si me estuviera estudiando. «Parece que estás tensa», comentó, dejando su copa en la mesa de centro. «Mierda». Respiré hondo y solté una risa suave, forzada. «Creo que es solo nervios. Los primeros encuentros me ponen un poco así». Sonrió nuevamente, pero esta vez algo en su mirada parecía saber demasiado. Necesitaba salir de allí. ¿Pero cómo? Si simplemente me levantaba y decía que me tenía que ir, podría sospechar. Miré la copa en mi mano y tuve una idea. Fingiendo un pequeño descuido, dejé que el vino se deslizara por mis dedos, derramando un poco sobre mi blusa. «Maldición», exclamé, levantándome de un salto. Él abrió los ojos por un segundo, pero luego se levantó también. «Ah, no te preocupes, tengo un trapo en la cocina», dijo, ya dándose vuelta. Esa era mi oportunidad. Él se alejó y yo me dirigí hacia la puerta, intentando girar la manija. Estaba cerrada. Claro que estaba cerrada. Necesitaba actuar rápido. Mi mirada recorrió la sala, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera usar a mi favor. Y entonces lo vi. Las llaves, dejadas descuidadamente en una barra junto a una pequeña estatuilla. Respiré hondo, contando mentalmente. 1, 2, 3. Con un movimiento calculado, avancé en silencio y tomé el llavero. En el momento en que mis dedos tocaron el metal frío, escuché los pasos regresando desde la cocina. Me giré rápidamente, escondiendo las llaves en el bolsillo. Él se detuvo en la entrada, sosteniendo un trapo mojado, y me miró con una sonrisa que no llegó a los ojos. «Aquí está», dijo, entregándome el trapo. Lo tomé, forzando una sonrisa. Él no se había dado cuenta. Aún. Mi mente trabajaba rápido. Tenía las llaves, pero salir de allí requería más que simplemente correr hacia la puerta. Necesitaba una excusa, algo que no levantara sospechas. Entonces, me apoyé en la mesa como si estuviera un poco mareada. «Creo que el vino me subió rápido», murmuré, forzando una risa débil. Él frunció el ceño, observando cada detalle de mi expresión. «¿Quieres sentarte un rato?», sugirió, y asentí, fingiendo tambalear un poco. El objetivo era bajar su guardia, darme tiempo. Necesitaba encontrar la llave correcta sin llamar la atención. Me senté lentamente, manteniendo una postura relajada. «Creo que necesito ir al baño un momento», solté casualmente. Él dudó. Fue sutil, pero lo noté. No quería que me alejara. «Claro», respondió finalmente, señalando un pasillo estrecho. Me levanté sin prisa, sintiendo sus ojos en mí con cada paso. El pasillo estaba en silencio, las paredes impecablemente blancas, sin fotos, sin cuadros, sin vida. Abrí la puerta del baño y me encerré, conteniendo la respiración.
Mis manos temblaban al sacar las llaves del bolsillo. Tenía que ser rápida. Giré las llaves en la mano, tratando de adivinar cuál abriría la puerta principal. El tiempo era mi enemigo. Si me tardaba demasiado, él podría sospechar. El silencio del apartamento era absoluto, como si estuviera parado al otro lado de la puerta, escuchando. Mis manos estaban tan sudadas que casi dejo caer las llaves en el lavabo. Respiré hondo. 1, 2, 3 intentos. Nada. Entonces escuché pasos. No en el pasillo, sino justo ahí, afuera. ¿Todo bien ahí? Su voz era calmada, pero algo en ella sonaba rara. Sabía. Sentía. Ya salgo, respondí rápido, forzando un tono despreocupado. Pero no podía salir. No aún. Me giré desesperada, buscando algo. Y entonces vi la ventana. Pequeña, pero quizás suficiente. Sin pensarlo, subí al inodoro e intenté abrirla. Estaba cerrada. Claro que estaba. Pero no había tiempo para rendirse. Metí los dedos en la rendija y tiré con fuerza, sintiendo la madera crujir bajo la presión. La manija de la puerta giró. La manija giró nuevamente, esta vez con más fuerza. Él estaba intentando entrar. Mis dedos dolían de tanto tirar de la ventana, pero finalmente el pestillo se dio con un chasquido seco. El sonido pareció resonar por toda la casa, y por un segundo, el silencio se volvió asfixiante. Entonces llegó el sonido que más temía, una llave entrando en la cerradura de la puerta. En un último impulso, empujé la ventana hacia arriba y me lancé fuera sin pensar. Caí de cualquier manera en un callejón estrecho detrás del edificio, golpeando la rodilla contra el suelo. El dolor fue instantáneo, pero no me detuve. Corrí como nunca en mi vida. Ni siquiera miré atrás. Solo paré cuando llegué a una avenida concurrida. Jadeante, temblando, me apoyé en un poste, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Saqué el celular y marqué el número de mi amigo, el mismo que me había presentado a Daniel. Mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener el teléfono. Cuando atendió, mi voz salió casi en un susurro. ¿Quién diablos es este tipo? El silencio del otro lado fue perturbador. Luego, en un tono bajo y vacilante, respondió, yo no sé. Pensé que ya se conocían. Nunca volví a saber de Daniel. No sé qué habría pasado si no hubiera logrado salir de allí, y sinceramente, prefiero no descubrirlo. Me encantaba explorar nuevas experiencias, especialmente cuando involucraban arte. Era una noche de viernes y acababa de salir del trabajo cuando me detuve en un café en el centro de la ciudad. Fue allí donde conocí a Mateo. Era encantador, hablaba con un tono suave y aterciopelado, de esos que te atrapan en medio de una conversación sin que te des cuenta. Se acercó de manera casual, comentó sobre el libro que estaba leyendo y, antes de que me diera cuenta, ya estábamos hablando sobre arte contemporáneo. Cuando mencionó que era dueño de una galería cerca de allí y me invitó a conocer una exposición privada, parecía una oportunidad única. ¿Un hombre guapo, inteligente y un ambiente lleno de arte? No vi razón para rechazarlo. La galería estaba en una calle discreta, entre dos edificios antiguos. La fachada era minimalista, con grandes ventanales de vidrio oscuro que impedían ver el interior. Mateo abrió la puerta con una llave plateada y me guió al interior, encendiendo las luces poco a poco. El lugar era sofisticado, con cuadros abstractos, esculturas de metal y un leve olor a barniz y pintura fresca en el aire. La atmósfera era silenciosa, casi solemne. Me explicó que esa era una previa de una exposición que aún no se había abierto al público. Mientras caminábamos por los pasillos, sentía que algo estaba raro, una incomodidad sutil, difícil de explicar. Tal vez era el silencio absoluto o la forma en que Mateo me observaba cuando creía que no lo miraba. Mientras recorría la galería, algo llamó mi atención al fondo del salón, una puerta entreabierta, diferente al resto del ambiente. Las obras expuestas seguían un patrón moderno, pero esa puerta parecía antigua, con madera oscura y una manija dorada.
Mi instinto me decía que no mirara, pero la curiosidad fue más fuerte. ¿Qué hay allí?, pregunté, tratando de sonar casual. Mateo sonrió, pero había algo extraño en esa sonrisa, era como si ya supiera que iba a preguntar. Ah, esa es una colección especial. Muy personal, dijo, y en lugar de cerrar la puerta, hizo un gesto para que entrara. Mi corazón dio un pequeño salto, pero no quería parecer paranoica. Entonces respiré hondo y di un paso hacia adelante. La habitación era pequeña y poco iluminada, con paredes llenas de fotografías. Pero no eran fotos comunes. Eran mías. Permanecí inmóvil durante algunos segundos, mi cerebro intentando comprender lo que veía. Había imágenes de diferentes momentos de mi vida, yo saliendo del trabajo, cruzando la calle distraída, sentada en un banco tomando café, mirando el celular en mi apartamento, fotos tomadas desde ángulos extraños. Algunas claramente capturadas a través de ventanas. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué diablos es esto? Mi voz salió temblorosa, casi un susurro. Mi cuerpo entero me decía que corriese, pero mis piernas estaban clavadas al suelo. Mateo cerró la puerta detrás de mí con un suave clic, pero que sonó ensordecedor en el silencio de la habitación. ¿No lo encuentras fascinante?, preguntó, como si estuviéramos admirando cualquier obra de arte. Mi mente giraba. Cada foto allí era un fragmento de mi vida, momentos banales que jamás imaginé que alguien estuviera registrando. ¿Cómo lo lograste?, pregunté, sintiendo que mi garganta se apretaba. Mi cuerpo estaba rígido, mis músculos tensos entre el pánico y la incredulidad. Dio un paso hacia adelante, todavía sonriendo, y eso fue suficiente para que un instinto primitivo dentro de mí se despertara. Necesitaba salir de allí. Ya. Giré sobre mis talones y traté de abrir la puerta, pero la manija no se movía. No tienes que tener miedo, dijo Mateo detrás de mí, su voz demasiado calmada para la situación. Solo quería que vieras lo hermosa que eres, como cada uno de tus movimientos es un cuadro perfecto. Mis dedos resbalaban sobre la manija mientras la tiraba con fuerza, el pánico creciendo con cada segundo. Me di vuelta rápidamente y empujé a Mateo con toda la fuerza que pude reunir. Él tambaleó hacia atrás, sorprendido, pero no cayó. Su sonrisa desapareció y en su lugar, una mirada fría y calculadora se apoderó de él. Esperaba que fueras más comprensiva, murmuró, dando un paso hacia mí. Mi corazón se disparó. El aire en la sala parecía denso, pesado, como si estuviera atrapada allí con él. Cada célula de mi cuerpo gritaba que huyera, pero Mateo bloqueaba mi única salida. Miré a mi alrededor frenéticamente, buscando algo que pudiera usar. Fue cuando vi, en una esquina de la habitación, un extintor de incendio sujeto a la pared. Mis manos sudaban, mi cuerpo temblaba, pero sabía que esa era mi única oportunidad. Aléjate de mí, le dije, intentando sonar firme, pero mi voz salió débil, casi suplicante. Mateo no se detuvo. Solo inclinó la cabeza, observándome como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. Fue un impulso. En un movimiento desesperado, arranqué el extintor del soporte y, sin pensarlo dos veces, presioné el gatillo. Un chorro blanco y denso llenó el aire entre nosotros, haciendo que Mateo retrocediera y se cubriera la cara. Gritó, un sonido gutural, irritado, casi animal. Aproveché el momento. Corrí sin mirar atrás, tanteando la manija y, esta vez, giró. Me lancé fuera de la habitación y atravesé la galería sin preocuparme por derribar cuadros o chocar con esculturas. El mundo a mi alrededor parecía un borrón. Mi único pensamiento era, necesito salir de aquí. Crucé la puerta principal de la galería como si mi vida dependiera de eso, y tal vez realmente dependía. El aire frío de la calle me golpeó como un puñetazo, pero no me detuve. Corrí sin mirar atrás, mis piernas temblorosas y mis pulmones ardientes. Solo me detuve cuando doblé la esquina, lo suficientemente lejos como para sentirme segura. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y tuve que apoyarme en un poste para no desplomarme. Fue entonces cuando me permití mirar atrás. La galería ya no estaba. Parpadeé varias veces, confundida. La calle era la misma,
Los edificios alrededor eran los mismos, pero donde antes había un gran espacio con ventanas oscuras, ahora solo había un viejo edificio abandonado, con ladrillos descascarados y una puerta cerrada con tablones. Sabía que no estaba loca. Estuve allí. Vi las fotos. Sentí el miedo. Pero ahora no había nada. Ninguna señal de que Mateo o su galería hubieran existido. Intenté contárselo a algunas personas, pero ¿quién me creería? Debes haberte confundido, dijeron. Tal vez fue un sueño extraño. Pero no fue así. Sé que no fue. Aún hoy, a veces siento que me están observando. Y, de vez en cuando, encuentro fotos mías en mi celular que no recuerdo haber tomado.